Vamos a continuar en honor a los que ya están puntuales. El siguiente panel, bueno, antes dar dos avisos. El primer aviso es, hay personas que no se han registrado, por favor pasar a las mesas de inscripción para anotarse. Y vamos a iniciar con el segundo panel de esta mañana, que es experiencias en la adaptación del cambio climático. Voy a pedir a los panelistas pasar al frente. Carlos Zelaya, Falguni Jugaray y Freddy Avelino Rodríguez y Santiago Serna. Sí. Vamos a quitarlo. Luego de este panel vamos a tener un espacio para poder recoger algunas ideas sobre temas después de haber escuchado los dos paneles y la ponencia sobre el tema del cambio climático. Quisiéramos recolectar algunas ideas sobre temas que ustedes consideren importantes, que deberían de tratarse en agendas futuras, en espacios como este, o sobre los cuales también los organismos de cooperación internacional que están apoyando deberían de prestar atención, relacionados con el cambio climático y la cadena de valor de cacao. Para eso, Loli va a entregar ahí algunas tarjetas y la idea es que ustedes puedan anotar durante la presentación esas tarjetas y al final del panel, cuando ya hemos cerrado el panel, tener este espacio para entregar estas tarjetas. El primer panelista es Carlos Zelaya, que ya participó en el panel anterior y se les presenté. Él va a hablarnos sobre la vulnerabilidad de las familias cacaoteras del norte de Nicaragua frente al cambio climático. Bueno, buenos días de nuevo. El presente trabajo ha sido desarrollado por mi persona, Elisa Rocha, Falguni Gujaray, que está aquí presente, y William Muñoz, de la Fundación Madre Tierra de Guaslala, Nicaragua. Es un ejemplo de datos, digamos, manejados a nivel de un territorio específico, y en donde prácticamente lo que hacemos es ya aterrizar, ¿verdad? Tanto la parte de los modelos de cambio climático como también el comportamiento del clima con datos históricos y actuales para ver más o menos cuál es la tendencia y las cosas en las que nos debemos de preparar. Voy a hablar bastante específico, no solo del concepto, sino que ya con un ejemplo es de variabilidad climática y cambio climático, el impacto del cambio climático en las zonas cacaoteras de Nicaragua, específicamente en Guaslala, acerca de la vulnerabilidad de las familias cacaoteras y cómo mejorar la capacidad de adaptación.
Estos son datos de una estación meteorológica de INETER, es la más cercana que está a Guaslala. Aquí pueden ver la línea azul, es la variación interanual, ¿verdad?, de las precipitaciones, y esta variación de año a año es lo que nosotros le llamamos cambio climático. Son variaciones en corto plazo, que puede ser en un mes o de un año a otro. Aquí podemos ver algunos eventos extremos que ocurren, ¿verdad? Las líneas continuas, la roja y amarilla, son, digamos, los límites de la desviación estándar, y algunos años se sale de esa desviación. Quiere decir, desde el punto de vista estadístico, que estos son años anormales o años extremos, o muy secos o muy húmedos. En este caso, la variabilidad climática que nosotros teníamos hasta 1988 más o menos, 86 para ser un poquito más exacto, ¿verdad?, tenía un comportamiento, no era, digamos, pareja, porque ningún invierno de un año se parece a otro, ¿verdad? Sin embargo, del 87 para allá, notamos que entramos a un ciclo de mayor variabilidad climática. No es lo mismo trabajar con un clima de esta manera que con un clima mucho más errático, ¿verdad? Y los agricultores saben perfectamente esto, y esto prácticamente es como que nos mueve en el piso desde el punto de vista de clima. Cuando hablamos de cambio climático es esta línea punteada. Esta es una tendencia a largo plazo. Cuando hablamos de cambio climático, hablamos de series de tiempo de 30 años como mínimo, ¿verdad? Y no se refleja esta variabilidad que es de un año a otro. Conocer las proyecciones o las tendencias del clima a largo plazo son muy importantes para que las decisiones que tomamos ahora ya vayan siendo, digamos, preparándonos para enfrentar el futuro, pero también es muy importante esta variabilidad climática, o sea, no solamente cambio, sino que también la variabilidad. Generalmente es donde sentimos nosotros que nos está afectando más, principalmente con las cuestiones de productividad y la ocurrencia de plagas y enfermedades. Comparamos el promedio de las precipitaciones de los años 70 con el promedio de las precipitaciones del año 2000 a 2007. Podemos ver la línea azul, ¿verdad? Y la línea roja. Son, digamos, relativamente muy parecidas, ¿verdad? La diferencia, digamos, en septiembre, que es septiembre-octubre, se presenta un ligero pico, pero pudiéramos decir, si solo comparamos la línea roja y la azul, de que no se nota una canícula marcada. De hecho, Guaslala está considerado como una de las zonas de Nicaragua que no tienen canícula, o sea, no tenemos una distribución binomial de las precipitaciones. Sin embargo, monitoreando una estación precisamente que es del CATIE, que está en Guaslala y que maneja la Fundación Madre Tierra en el territorio, vemos que los años secos llegan a ser más secos para el 2014 y ya se empieza a presentar en un año niño, ¿verdad?, el efecto de esta depresión que nosotros conocemos como canícula, o sea, disminución de lluvia severa entre los meses de julio y agosto, y se agudiza hasta septiembre. ¿Por qué? Porque es un año niño. Entonces, esto nos está indicando que de ahora en adelante, cuando hay años niños, Guaslala, vamos a tener canícula, una cosa que no se conocía antes. Estas son, como decir, las nuevas reglas del juego del clima, ante las cuales el productor tiene que adaptarse. Ocurrencia de canícula, eventos extremos en octubre y eventos extremos lluviosos también en mayo-junio. Aquí, entonces, nos llama la atención porque aquí se da una de las floraciones con lluvias intensas y muchas de estas flores, por lo tanto, son arrancadas, ¿verdad?, por estas lluvias intensas, y además preparan las condiciones de humedad para que después venga la monilia.
Octubre, otro mes también importante porque viene la segunda cosecha, en donde también estos eventos extremos nos pueden, están jugando a favor de las plagas y enfermedades, ¿verdad? Y no, digamos, a favor del cultivo. Para el 2050, esos son datos, digamos, históricos y los actuales. Pero ahora viendo para el 2050, ¿qué es lo que nosotros esperaríamos? En las zonas de cacao, vamos a tener una disminución de 2.800, casi 2.900 milímetros a 2.779 milímetros. Un poco más de 100 milímetros menos. Esto no es relevante, 100 milímetros de disminución de precipitación, no es relevante desde el punto de vista de cantidad de lluvia cuando tenemos, digamos, casi 2.800 milímetros de lluvia. O sea, esto, como decimos en buen nicaragüense, no hace ni cosquillas. Sin embargo, lo que sí preocupa es no tanto la disminución en la precipitación, sino la variabilidad que hay durante los meses del año. La temperatura se prevé que va a aumentar en 2.1 grados en promedio con respecto al actual. Mucho de este 2.1 grados, ahorita que ya estamos llegando al 2020, ya hemos ganado casi 1 grado, está más caliente que los años, que los registros de los años 70. Y para el 2050 también el rango de variación de la temperatura entre el día y la noche va a aumentar de 8.6 a 8.9. Pero esto no es que las noches se enfríen más, sino que el día se calienta más y la noche también son noches más calientes. La temperatura juega a favor de los hongos. O sea, los hongos, recordemos que necesitan lugares oscuros, calientes y húmedos. Entonces, en este caso, la temperatura con suficiente humedad y si tenemos un mal manejo de sombra, vamos a estar, digamos, favoreciendo la aparición de los hongos. Acerca del número máximo de meses secos, se mantiene constante en los 3 meses, que generalmente son febrero, marzo y abril. Tomando en cuenta estas condiciones climáticas, las trabajamos a través de 19 modelos de el IPCC. Este fue un trabajo desarrollado por o financiado o apoyado con CRS, Lutheran y la cooperación alemana. Este sería la actitud actual, ¿verdad? Y cuando vemos la actitud para el 2050, generalmente vemos que hay una mayor zona, digamos, de actitud, porque como mencionaron en el panel anterior, las temperaturas están, digamos, un poco beneficiando la parte de el cultivo de cacao, pero también vemos que hay una zona en donde hay una transición entre café y cacao, en donde cacao no es que gane mucha actitud. El café pierde bastante, pero cacao no gana mucho, digamos. Tiene una poca ganancia. La vulnerabilidad de las familias cafetaleras se define como vulnerabilidad a la exposición, la sensibilidad y la capacidad de adaptación. Y esto se puede crear una fórmula, digamos, matemática, que sería la vulnerabilidad es igual a la exposición más la sensibilidad menos la capacidad de adaptación. ¿Exposición qué es? Esto de las altas temperaturas y las precipitaciones, los cambios en las precipitaciones, en los patrones de precipitación, aumentan, digamos, la exposición o tienen un mayor impacto. Y ese es el mapa que estamos presentando en la lámina anterior. La sensibilidad tiene que ver con el grado con que ha afectado el sistema en sentido perjudicial o beneficioso por los estímulos del clima. Entonces, con exposición y sensibilidad, quizás no podemos hacer mucho, pero sí donde nosotros podemos reducir nuestra vulnerabilidad es aumentando nuestra capacidad de adaptación, ¿verdad? Que es la habilidad de hacer los ajustes al cambio climático. Entonces, si tenemos el cambio climático y una vulnerabilidad en los medios de vida son todos aquellos medios con que cuenta el productor
para sostener la familia, y para cada uno de esos medios de vida tienen que haber posibles estrategias de adaptación al cambio. Para mejorar la capacidad de adaptación, es la última diapositiva, entonces voy a tener en la zona 3 tipos de zonas de actitud. Hay zonas de incremento de actitud, donde lo recomendable es seguir concretamente las prácticas de manejo recomendadas por las guías tecnológicas. Hay zonas altas con incremento de temperatura, que ya nos expresaban también los compañeros de El Salvador, que están sufriendo ese tipo de condiciones, en donde necesitamos una diversificación en la finca con sistemas agroforestales y mejorar la transferencia y la capacitación en tecnología, ¿verdad?, para reducir riesgo e incrementar la rentabilidad en los sistemas de producción. Y en las zonas de alta precipitación es necesario manejar mejor la sombra, ¿verdad?, de los sistemas agroforestales para mitigar estos efectos de cambio climático, controlando microclima, humedad relativa y propagación de enfermedades. Hasta aquí mi presentación. La siguiente presentación es a cargo de Falguni Gujaray. Es sobre caja de herramientas para mejorar la toma de decisiones de la familia cacaotera frente al cambio climático. El doctor Gujaray es doctor en zoología de la Universidad de Northampton, maestría en entomología en la India, es ingeniero agropecuario y él ha trabajado en análisis y organización institucional en la cadena de valor de cacao y su impacto en la Agencia de Pequeños Productores en el Mercado Globalizado, sistemas de monitoreo en línea de sostenibilidad de la producción y mejora de los medios de vida de los agricultores, planes de estudios de formación en cacao para sistemas agroforestales innovadores, guías de manejo sostenible del cacao promovido por Lutheran World Relief y USAID, y en el desarrollo de la caja de herramientas integrado para mejorar la toma de decisiones en las fincas de cacao. Dejo con ustedes a Falguni. ¿Cuál es? Buenos días todas y todos. Muchas gracias a Ruta, Loli en particular, por la invitación. Si a mí me dejaran libre puedo hablar de ese tema durante 3 días, pero vamos a hacer en 10 minutos. Es una caja de herramientas, ya está volviendo popular la palabra caja de herramientas, especialmente lo que trabajamos en centros internacionales de investigación de CGIAR. Generamos cajas de herramientas toda la semana, ¿verdad? Debe ser una bodega llena de cajas de herramientas que nadie lo ocupa, pero lo sirven para avanzar nuestras carreras, pero no importa. Pero espero que esta caja de herramientas no sea así, y es una secuela de caja de herramientas que Luterana dignamente ha promovido, de caja de herramientas de aprendizaje sobre sistema agroforestal de cacao. Este sería caja de herramientas para ir tomando las decisiones a tiempo y forma, especialmente en frente de cambio climático y otra variabilidad que viene en frente. Esta caja de herramientas es más íntima. Primero que nada, quiero decir que en 2014, cuando comenzamos un trabajo de análisis territorial de un territorio de Huaslala Rancho Grande, para que ponemos sobre un territorio. Hablamos de Centroamérica, mundo y todo, pero al final el territorio y una familia, de ahí está la unidad. Comenzamos con trabajo de un conjunto de organizaciones, y lo que voy a presentar es realmente trabajo de ellos. Yo quiero solo para ver si algunos de estos nos acompañan. Tenemos Cooperativa de Cacaonica, don Oscar creo que está aquí, ¿verdad? Cacaonica, ¿no está? Ahí está. Ahí está Apromúas, Juan. Ahí está de Asociación de Madre y Familia Víctimas de Guerra de Huaslala, doña Esteban. Ahí está ADAC, Yanira, Margarita, están trabajando con nosotros. Y ahí está, no sé si a quién le falté, ¿alguien más? Y Cooperativa de Río de Agua Viva, don Pedro. Entonces, este trabajo, esta caja de herramientas no hubiera sido posible si estas organizaciones no hubiera confiado, había puesto libremente y sin cobrarle sus técnicos y productores a trabajar durante 2 años intensos. Entonces, quiero
que sepamos esto y que sepamos reconocer ese esfuerzo que productores no solamente están produciendo cacao, está produciendo caja de herramientas para tomar de decisiones. Primero que nada, cuando entramos después de 25, 30 años de trabajo de todos, CIAT, CATI, universidades, ISCA, ICA, INTA, todo lo que hablamos, BECO, Luterana, cuando llegamos al campo encontramos baja productividad. Después de 25 años de veteranos de trabajo, la casa de cada uno está lleno de certificado y bodega lleno de papelones. Problema estructural de cacaotal, altísima incidencia de monilia, bajo ingreso, inseguridad alimentaria. Productores de cacao que procesan que durante 5 o 6 meses del año no tienen suficiente comida. Okay. No son productores de zona seca de sequía. Y además ahí pueden ver rendimientos que andan por 5, 6, 7 quintales por manzanas, que nosotros esperamos 15 o 20. Entonces se tomó una decisión. ¿Por qué teniendo tanto interés el cacao? ¿Por qué siendo cacaotero? ¿Por qué tener amor al cacao? Estamos bajo esa situación. ¿Por qué no hemos podido gerenciar nuestra parcela de cacao? Yo creo que llegó una sabiduría vieja que yo manejo desde mucho tiempo en la India, que me decía mi abuelo, lo que no se mide no se puede gerenciar. El sastre que no mide bien pantalón no puede darle un buen pantalón. Entonces el trabajo de sastre comienza a medir y tallar y sellar, y si no funciona, tallar de nuevo. Ese es un buen sastre, ¿verdad? Ahora todo cambia, ahora se va en paca y se compra, pero en Nicaragua han aumentado cantidad de sastre nuevo, y ahora entiendo por qué, porque gente compra en paca y después tiene que ajustar con los sastres. ¿Ya? Entonces, la sastrería quiere decir que los técnicos enmorados tienen que ir midiendo sus pasos, los productores tienen que ir midiendo sus pasos, y algún momento tiene que ser encuentro de esos saberes para decir que estamos bien y estamos mal. Especialmente en cambio climático que mueve año con año, este es todavía más necesario. Un carro nuevo no necesita tanto atención. Un carro viejo hay que llevar el taller a menudo para chequear, para trabajar. Entonces, cambio climático nos ponen como carros viejos. También se tomó la decisión que no se puede hacer un taller al año y dar un certificado de cambio climático. Hay que trabajar durante todo el año, porque cada uno de esos meses de abril, mayo, junio, julio, agosto hay diferentes temas. Algún momento hay que ver la sombra, otro momento hay que ver la poda, otro momento hay que ver la nutrición, otro momento plagas, y todos se van interactuando. Al final hay que cerrar el ciclo para decir que qué hicimos este año, poco diferente, que observamos y cómo me dio resultados. Y eso hay que ir comunicando. Entonces nace todas las ideas. Como estamos en siglo XXI, tenemos tecnología digital, ¿por qué no ocupamos? Pero nosotros no somos fanáticos. Un nuevo sistema es bueno, que tiene que combinar los viejos y los nuevos, porque no podemos botar los viejos porque ahorita hay un nuevo. Entonces el sistema nace una caja. Al final caja es nada más que son 7 cuadernos. En papel, fotocopiado en blanco y negro, nada fancy. 10 páginas a 7 páginas, 6 páginas. Que un productor puede esperar con el cuaderno, un técnico promotor puede llegar y pasar 2 horas, porque las mujeres productoras dijeron, si toma más de 2 horas no participo porque tengo que cocinar, tengo que mandar el chuguín al hospital, tengo que hacer 2 horas, no more, y no más de 7 veces al año, no que me venga diario. Entonces se diseñó 7 cuadernos. En la visita los técnicos utilizaban los cuadernos para observar, analizar y tomar decisiones juntos. El cuaderno cumple su función en este momento mismo. Yo me siento con doña Mari, lo veo el cuaderno, ahí tomó la decisión, ella se queda con conocimiento y el análisis dice, voy a ver qué hago. No me compromete que hago todo, porque es imposible. Después, comenzamos con 8 técnicos y cada uno escogieron entre 6 a 10, entonces 64 productores. Pero nosotros queríamos saber qué pasa con los 64 fincas. Entonces se elaboró un sistema de información donde cada técnico podría ingresar sus datos de cada finca, y cuando reunamos como técnicos podemos ver los 64 fincas. Y ese sistema puede alcanzar 10,000 productores si quieren. Pueden ver por productor, pueden ver por grupos, pueden ver por comunidades y ver qué pasa. ¿Qué es lo que se podemos ver? Por ejemplo, un sencillo datos
que teníamos de ir a 3 puntos de la parcela, toman qué árboles hay, qué ancho tiene, qué altura tiene, qué tanto hojarasca tiene nutrición o no, se convierte en todo eso salidas. El sistema, no voy a enseñar uno por uno, pero esa sencilla toma de datos por todos los cálculos inteligentes atrás del sistema me genera salida automáticamente de riqueza para decir cuántas especies hay, me da cobertura, me da densidad, me da caracterización de los árboles, me da dominancia, me da dimensión arbóreas, me dan análisis de sombra, me da acciones de sombra. Entonces es una tesis completa en una sola visita. Pero uno dice, ¿por qué tantas cosas? Un viejo mecánico me decía, entre más tú ves el motor, ya vas a saber dónde hay que componer. El mal mecánico que detecta un defecto y repara el defecto y te lo envía al carro. El buen mecánico ve todo el carro. Entonces, entre más podemos ver. Ahora, la inteligencia es que la salida puede ser complicado, pero la entrada tiene que ser sencillo. ¿Ok? Entonces, cuando usted reciben esa presentación en su USB, cliquean sobre uno de estos y ya entran directamente al sistema para ver. Aquí pueden ver una de las salidas que está construyendo problemas de sombra. Ustedes pueden separar hombres por mujeres, comunidades por comunidades, mis productores y nadie más, y pueden avanzar. Y pueden sacar datos único, individual, si están logueados para decir cuál es el problema de tal productor o tal productora para conversar. Igual, se toman datos, otro momento de poda, se paran sobre las plantas y examinan cada planta como que fueran pacientes. Y sacan los datos de altura, anchura, nivel de producción, cómo está atributos de árboles, análisis de poda, tipo de poda y qué puedo hacer. Ahí están los datos, cuántos árboles tiene rama entrecruzada, cuántos árboles no tiene horqueta, cuántos árboles se están tocando. Y esos árboles no pueden producir lo que está soñando Eduardo, ¿verdad? Porque están mal estructurados. Entonces, además que la genética está mal porque no se han hecho caso a Wilber, todavía gente las tienen mal. Y eso es después de 25 años. Y los productores dicen, oye, ahora me está dando cuenta, siempre nos han dicho poda bien, pero no me han dicho cómo voy a saber está podado bien. Ahora podemos saberlo. Ahora, historial de plaga igual. Ustedes pueden ver historial de plaga, historial de acciones, incidencia, producción y relación, análisis de plaga, análisis de suelo y acciones. El momento de plaga no es solo plaga, todo va interrelacionado y esa conversación con productores está incrustado en el sistema para que ustedes puedan ver. Pueden ver pueden ver un grupo para ver qué podemos hacer. Después, los datos de piso. Uno dice, no, piso de cacao te resuelve, está con hojarasca. No, es cierto. Los pisos de cacao tienen hojarasca, pero tienen 71% de bejuco. Esta es amenaza que viene en próximos 5 años. ¿Ya? Porque gente está abriendo un poquito, hay poco suelo desnudo y nomasito estructura de bosque me viene bejucos sobre el cacaotal. Y una vez bejuco empodera el cacaotal es un problema después lo quitárselo. Entonces ahí ustedes pueden ver historial de piso, composición del piso, análisis de piso, y entonces uno puede ir monitoreando. Ahora recuerde, ese cuaderno no se hace una vez en la vida. El próximo año volvemos a hacer, próximo año vuelvo a hacer para ver cómo voy mejorando. O cómo voy atrás de cangrejo, uno de los dos, ¿no? Ahora, si composición de piso después del manejo se volvió peor, tenemos que examinar qué hacemos. Igual en la cosecha. ¿Cuál ha sido tu criterio? ¿Cuál ha sido tus datos de mazorcas sanas, mazorcas enfermas, mazorcas dañadas y análisis de cosecha? 67% de los árboles tienen menos de 10 mazorcas. ¿Qué rendimiento podemos esperar? Ahora uno dice, ¿por qué tiene tan poco? Hay un montón de preguntas. ¿De dónde vino la semilla? ¿Qué es lo que estás mezclando? ¿Cómo estás cuidando? ¿Cómo estás fertilizando? ¿Cómo están? Pero este es nuestro 400 kilogramos por hectárea. No importa qué fancy hacemos nuestra página web de comercialización, apenas son 400 kilos, no son 1500 kilos. 0 minutos. Ya, muy bien. Entonces ahí están todos los datos. ¿Qué podemos decir? Una técnica al final del un año, dice como técnica, esa metodología importante para mí. Antes yo visitaba a los productores y solo observaba las fincas. No tenía ningún respaldo de información después de mi visita. Ahora tenemos datos y eso es un recurso valioso para mí para seguir tomando decisiones, proponiendo ideas y viendo cómo los cacautales se están evolucionando.
Igual otro técnico ya reporta que donde tenía productor 50 libras, después de 1 año y medio ya estamos cosechando 300 libras. Entonces en segundo ciclo que tenemos 7 cuadernos mejorados porque después de 1 año lo achicamos, lo apuntamos más bien, tomamos mucho en cuenta que mujeres dicen no más de 2 horas, no más de 2 horas. Participan ahora 40 técnicos. Ese es escalonamiento automático dentro de organizaciones y pasamos de 64 a 500. No hay ninguna influencia de proyecto, no hay ningún financiamiento. Ese es escalonamiento automático de los técnicos por el valor de la herramienta. Y los datos de finca ahora, como tenemos el sistema, se procesa a tiempo real para poder ver durante el ciclo cómo va el ciclo. Hay ciertos otros datos que yo podría compartir con mucho de interés porque también hemos visto cuál es la opinión de los productores. Al final, 80% quieren continuar segundo ciclo y 90% dicen que estoy dispuesto para hacer un día de campo en mi finca para enseñar lo que han hecho. Esa nos da una señal que la herramienta, además de solo producir un resultado, está empoderando a la gente. Y si gente está empoderado, ya tiene la misión y tiene una herramienta específica, yo creo que podemos enfrentar muchos retos, incluyendo cambios climáticos, porque humanos no vamos a enfrentar cambio climático sin hacer nada. Y esa me da confianza que cambio climático es fuerte, pero también nosotros somos fuertes para poder enfrentarlo. Muchas gracias. El siguiente panelista, vienen 2 por 1, y es sobre el tema de riego suplementario en herramientas en la adaptación de cambio climático en el cultivo de cacao en Centroamérica. Los panelistas son Freddy Avelino Rodríguez Marín, quien es un técnico coordinador de proyectos especiales de IDE, ha desarrollado experiencias en el uso de riego por goteo de baja presión en diferentes cultivos permanentes como cacao y café. A partir de esta experiencia se ha logrado desarrollar un esquema de uso en riego en sistemas agroforestales de cacao con enfoque al uso suplementario y con relación a la demanda hídrica fenológica del cultivo. También tenemos a Santiago Serna, que es un productor de cacao y pequeño chocolatero hondureño, quien al ser jubilado de su profesión de médico general, incursionó en el cultivo de cacao bajo un sistema agroforestal. Es don Santiago un modelo de gestión empresarial, quien al ver el potencial en el cultivo de cacao y su valor agregado, acuerda con IDE innovar en el establecimiento del riego por goteo en cacao, y al ver sus nuevas plantas cerca de morir por deshidratación en el 2010, luego de un proceso de validación en el campo y hacer uso de tecnologías de producción orgánica, impulsa nuevamente su cultivo con el uso de un fértil riego para maximizar la producción del cacao tal, para incrementar sus ingresos y el volumen de cacao a procesar. Dejo con ustedes a Freddy y a don Santiago. Gracias. Buenos días. Lo bueno de presentar, después de que ha presentado una gran cantidad de especialistas, es que hay muy poco que decir porque todos lo han dicho, y tal vez vamos a confirmar un par de datos de lo que ustedes muy bien han dicho. Y con la caja de herramientas que el doctor ya acaba de presentar, espero que hagamos un pequeño espacio para otra herramienta que tenemos que meter, que es el riego. O sea que ya bastantes de las cosas que vamos a hablar ya le hemos dicho. Interesante porque también él es originario de la India, donde IDE tiene su origen para poder desarrollar tecnologías. La particularidad de la India es importante en este momento en Latinoamérica, principalmente en Centroamérica, por el tema de cambio climático. Ellos tienen estaciones climáticas de lluvia bien marcadas. El monzón, donde cae todo el agua de un año en unos cuantos meses, y lo esperan con anhelo porque es la única forma de tener agua. Y el resto del año está seco y tienen que producir comida. Entonces, en la India, en Bangladesh, IDE empezó a desarrollar tecnologías de riego que ya existían, un alto costo, con alta demanda energética, pero cómo hacerlo para pequeños productores. Y ahí es donde nace la idea de IDE. Este es un ejemplo muy claro de una herramienta para poder bombear agua.
hecha con materiales locales, con bambú, para succionar agua del suelo y poder hacer riego por inundación en arrozales en Bangladesh y en la India. Con eso se ha empezado a mejorar ingresos, medios de vida para las familias rurales y además que la sede está en Denver, se ha logrado hacer programas en Asia, en África y algunas experiencias de la India y Bangladesh ahora se tienen en Centroamérica y eso ha permitido que podamos tener acciones en el corredor seco acá en Honduras, donde los productores están pudiendo hacer uso eficiente del agua para producir alimentos. ¿Cómo empezamos en Centroamérica? Como lo decía en la presentación, empezamos con café, una utopía en el 2010, 2009, 2011, hablar de riego en café. Cuando es un cultivo agroforestal donde normalmente nunca se ha regado, estamos en laderas con pendientes de 25-30%, entonces ¿por qué regar en café? Hicimos una incidencia fuerte y eso nos permitió entender que regar no era solución, sino suplementar la cantidad de agua que requiere el cultivo para ser productivo y ser menos susceptible al estrés. De esa experiencia, en el 2012-2013, ya empezamos a hacer algunos ensayos de trabajo en la FIA con el doctor Santiago, donde empezamos a ver que el cacao, al estar establecido un sistema agroforestal, tenía una demanda hídrica que no solamente eran los 5 milímetros diarios que la literatura dice, sino mucho más, porque hay que inducir también la evapotranspiración, que puede ser 9-10 milímetros por día a una temperatura promedio de 25-30 grados centígrados, y si estamos elevando 1 o 2 grados, la radiación solar va a ser mayor y eso vamos a tener mucho más evaporación, mucha más sudoración de las plantas y vamos a perder más agua del sistema agroforestal. Entonces, el sistema agroforestal es importante porque nos permite regular las condiciones térmicas de cultivo, pero si no aportamos la demanda hídrica del cultivo, no va a poder trabajar. Y aquí, con el respeto de todos los profesionales agrícolas, les voy a recordar un poquito las clases de riego y drenaje y de hidráulica. Y primero, para que recordemos por qué regar los cultivos agroforestales, porque no dejan de ser cultivos. Y cuando estábamos en la universidad en riego nos decíamos que teníamos que calcular la ETO, que era el índice de evapotranspiración. Entonces, es sencillo, porque si sabemos la radiación solar, que ahora con todos los esquemas climáticos nos están diciendo día a día cuánta radiación tenemos, sabemos la cantidad de lluvia, podemos calcular la evaporación y calcular la evapotranspiración de las plantas. Entonces, con eso ya sabemos cuánta planta tenemos que agregar al cultivo. Y si tenemos el registro mensual, trimensual o anual de cuánta lluvia nos ha caído en el periodo, ya podemos saber cuánta demanda hídrica tiene el cultivo, cuánto tenemos que colocar y cuánto nos hizo falta. Y más aún, si podemos ir un poquito más y ver en el cambio climático la importancia del riego, porque estamos trabajando normalmente en una zona subsuperficial, donde está el 80% de las raíces de nuestro cultivo y donde normalmente tenemos que calcular cuánto es de escorrentía y cuánto de esta agua que está lloviendo puede llegar a la percolación profunda. En los suelos que estamos trabajando normalmente en cacao, como promocionándolo para recuperar suelos, tenemos suelos compactados, suelos con poca materia orgánica. Significa que ahí no tenemos mucho porcentaje de percolación hídrica. O sea, los mantos acuíferos que nos pueden dar en las noches, la ascensión capilar es mínima. Entonces, y adicionado a esto, por la cantidad de temperatura, la evaporación del suelo es mucho mayor, y por el sistema agroforestal, la transpiración es mucho mayor, ocupamos agua. Y esa agua no está cayendo completamente del cielo en las épocas críticas de cultivo. Entonces, la propuesta tecnológica de IDE que hemos tratado de desarrollar y que don Santiago nos va a explicar su experiencia, ha sido suplementar la cantidad de agua que requiere el cultivo para mantener un óptimo de producción. No regar e inundar el suelo, sino suplementar en la época crítica, según los datos que muy bien decía el doctor, tenemos que empezar a medir. Y más prácticamente enseñarle al productor que mida estos datos agrometeorológicos para que pueda tomar decisiones y convertirse en un empresario. Y un empresario es el doctor Santiago, una persona que ha estado vinculado con el cultivo y que yo quisiera que él nos contara su experiencia. Además, la experiencia de cultivador de cacao y de pequeño chocolatero, la experiencia de peinar canas, como muchos de nosotros peinamos, ha logrado ver esa relación entre hace 20 años y lo que ahora es el clima y donde ha establecido su cultivo. Entonces quisiera que el doctor Santiago se presentara
y que él nos contara su experiencia y luego yo termino de hacer la presentación. Sí, muy buenos días. Le estoy agradeciendo a IDE por la invitación a exponer acerca de mi experiencia y hacer una reseña histórica de cómo caí yo a la fiebre del chocolate. Bueno, tal vez les tengo que contar que mi madre tenía una pulpería y ahí en aquel entonces, 1958 por ahí, aún en Honduras se hacía pinol con chocolate molido en un molino Corona y funcionaba porque se hacía el chocolate natural y pues sentí la diferencia, lo nutritivo, pero de repente surgió el boom de las transnacionales invadiendo el mercado de Quick, de Milo, Choco Mil Pantera y bueno, tantas. Pero entonces estando en México tuve que viajar a Alemania y allá pues conocí cómo la cultura europea aprecia este fruto de nuestros campos, ¿verdad?, nativos. Y pues me confronté, me llené de cólera porque los árboles de cacao estaban desapareciendo de los patios y cuando regresé eso fue peor. Tal vez Honduras no es igual que Guatemala, El Salvador o Nicaragua, en donde eso ha sido parte de la cultura, pero aquí sí barrió, ¿verdad? Eso creo que en este foro no se ha mencionado, pero Honduras es donde la gente menos consume cacao. Es una labor que hay que hacer para impulsar esto y eso tiene que ser desde nivel gubernamental, va a ser contrarrestar todo ese atraso que llevamos, ¿verdad? Solo para empezar, ¿verdad? Y sentirnos orgullosos pues de que seamos nosotros el 9º país que cultiva el cacao más sabroso. Increíble, ¿verdad? Y nos obligan a probar lo que en otros lados, pues tal vez aquí podríamos desecharlo y no tendría oportunidad de exportarse. Bueno, la experiencia mía tiene que ir ligado a un poco de historia. Regresando de Alemania, yo me enrolé en el trabajo y mi primer sueldo lo invertí en 1986, que fue, en Honduras se acostumbra de que los primeros meses no le pagan, ¿va? Y se acumuló 6 meses ahí de sueldos y regresé soltero y no tenían que invertir. Eso de comprarme un carro nuevo nunca me ha traído, ¿va? Había que ponerlo a funcionar y en ese tiempo había un cultivo de cacao en Santa Cruz de Yojoa, de la familia Suazo. Tal vez la gente que es de por ahí ha de haber conocido esa zona. Y fuimos invitados a conocer ahí, porque el clima de Olancho era excelente, ¿va? Se me olvidaba decirles que yo soy de Olancho, ¿va? Y el cultivo lo tengo en el Pataste, cerca de Culmí. Y de ahí encargamos las semillas. Entonces en mi zona había un cacao, un café a punto de perderse, abandonado, pero
tenía una sombra exquisita, tal vez hasta muy densa, y ahí acomodamos 8,000 plantas, ¿verdad? Que eran como 6 manzanas. O sea que no sé, por no perder ni una planta, las amontonamos pues. Pero al fin todas nacieron, ¿verdad? No hubo necesidad de riego, de sombras ni nada, de abonar. Se crecieron bellísimas, ¿no? Y a tal grado que llegaron a alcanzar más de los 12 metros de altura sin problema. Claro, porque no me dediqué a cultivar, yo me fui a tomar la especialidad a Costa Rica, ¿verdad? Y pues prácticamente era pasto para las ardillas. Las ardillas ahí sentaron su vivienda en las alturas de los árboles de antiguos. Y bueno, fue frustración pues. Cuando vine, apenas unas 400 libras de cacao fue que pude lograr de esa, y ya después todo se perdió. Pero ya aproximándose a mi jubilación, yo quise retomar esto porque yo me había inculturizado tanto con el fanático, ¿no? Con los nuevos escritos, lo que se anunciaba tanto del cacao, y empezó a interesarse los suizos pues a promover el cacao, y yo estuve en primera línea. Sembramos entonces en 1912 ese cultivo, y bueno, lo logramos en agosto, me acuerdo, ¿verdad? Fue la fecha en que empezamos. Y ¿cómo? Ah, bueno. Entonces vimos que no había, sembramos las plantas al mismo tiempo que la sombra, entonces vimos la deficiencia esta, no nos dio chance de pues de inmediato pues pasó el invierno, ya en diciembre dijimos, estas plantitas no tienen posibilidad, ¿verdad?, de sobrevivir. Entonces hicimos gestiones para el riego y todo, acudimos a la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Ahí me propusieron un riego que andaría alrededor del millón de lempiras, y prácticamente imposible, ¿verdad?, conseguir, porque había que ir a traer el agua a 3 kilómetros arriba de donde estaba el punto más alto del predio. Y entonces en eso tuvimos contacto con IDE. IDE nos presentó un abanico de diferentes opciones, pero tenemos poco tiempo. Pero no hay otro, ahí hay uno que no se presentó, ¿no? Ok. ¿Sí? Claro. ¿Qué dice? Disculpen, la experiencia es bastante grande del doctor, y justo por la experiencia de él queríamos presentarla completa. Él va a estar aquí, podemos contestar algunas preguntas y lo pueden contactar para ver más de las experiencias. Solo sí resaltar un poco de sus lecciones aprendidas, que para establecer cacao y riego se necesita una asistencia técnica integral para que les puedan apoyar a ellos. Hay algunos retos en la cadena del cacao, podemos hacer lo más rápido posible, que tenemos que documentar más el uso del riego para poderlo adaptar a las condiciones de los productores, y es suplementar la demanda hídrica del cultivo con datos que se tomen en fincas. Ya hay tensiómetros donde podemos medir la cantidad de agua que está disponible en el suelo,
y además utilizar el riego como una herramienta para suministrar nutrientes en épocas críticas y microorganismos eficientes de montaña. Aunque tengamos una buena hojarasca en el suelo, normalmente eso no puede ser disponible. Hacer el diseño adaptado a cada una de las parcelas, y hay alternativas ya amigables que no necesitamos tanta demanda de energía y tecnología para poderlo hacer, como hacerle cosechadoras de agua con tracción animal. Y cualquier consulta estamos a la orden. Bien, abrimos el espacio por si hay preguntas, pueden indicar para movilizar los micrófonos. Si tienen preguntas para los panelistas, allá al fondo. Al fondo, Dani. Bien, muchas gracias. Soy Víctor Campos del Centro Humboldt de Nicaragua. No lo quiero leer, yo lo puedo repetir. Quería aprovechar la oportunidad más que para preguntar, hacer poner sobre el tapete un asunto que me parece relevante. En Nicaragua hace ya 5 años comenzamos a desarrollar con una serie de organizaciones lo que hemos llamado el monitoreo climático desde la comunidad. Y comenzamos con gallo pinto y tortilla para los cultivos de maíz, arroz y frijoles. Y esta metodología ha sido adoptada por una cantidad importante de organizaciones en Nicaragua, pero lo que es más importante todavía, en los países del CA4. En este momento, posteriormente, con apoyo de Lutheran World Relief, comenzamos a trabajar el tema de monitoreo climático para café y estamos en el proceso de desarrollo de esa metodología también. Ya Lars mencionaba de que también ahora lo estamos haciendo con apoyo de Christian Aid, el BID e Ingeman, el trabajo para el cacao. Pero el punto es el siguiente, digamos, lo que quiere decir de que hay una serie de estaciones de monitoreo que van más allá de estar dirigidas exclusivamente para el cacao, pero que es información que puede ser útil para el cacao y para otros cultivos. Me parece que es importante el comenzar a trabajar. Hay en este momento más de 140 estaciones instaladas en Nicaragua y con las contrapartes de Christian Aid y CAFOD en el CA4, alrededor de más de 40 estaciones en los otros países. Pero además hay estaciones instaladas previamente para los sistemas de alerta temprano, para el tema de las inundaciones. Y por supuesto los sistemas nacionales meteorológicos y de cada uno de los países. Me parece que es importante el poder ver la iniciativa de poder consolidar y tener un manejo más organizado de esta información que pueda servir al cacao y a los otros cultivos que son tan importantes para la región. Gracias. Okay. Santos. Sí. Buenos días, Santos Hernández de El Salvador. Y mi pregunta es para Freddy y Ide. Si han tenido una experiencia en tecnología de cosecha de agua lluvia o también utilizando el sistema de riego, ¿y cuánto puede ser ese costo por hectárea? Bueno, para el tema de costo va a estar adaptado a las condiciones del suelo, a la cantidad de agua que quiera cosechar, y ahí se puede hacer una relación. Pero justo está a la par suya Carlos, ahí podemos sentarnos para que le definan el tema de costo específico. Y si hay herramientas de cosecha de agua, justo en la última diapositiva, era con tracción animal para aquellos productores que no pueden pagar una retroexcavadora. Entonces hay tecnología con tracción animal para hacer cosecha de agua, y hay un sistema que se llama Impluvium, que es construido sobre el suelo, y lo adecuado sería hacer una evaluación del tipo de suelo que tiene, donde quiere regar, para ver qué disponibilidad tiene el suelo para tener infiltración, y base a eso poder hacer la cantidad de agua que tiene que reservar para poder diseñar el sistema de riego.
y el tipo de cultivo. Si estamos hablando de cacao, cada cuánto tiene que estar el difusor, si tiene que utilizar una doble línea o una sola línea para que el sistema radicular sea regado de manera óptima. Entonces, pero ahí lo podemos hacer un diseño con ustedes. Atrás parece que hay otra pregunta. Buenos días, mi nombre es Rigoberto Membreño, de El Salvador. Trabajo para Lutheran World Relief con la Alianza Cacao. Más que todo, no es una pregunta, sino un comentario. Bueno, en primer lugar, quiero felicitar a los organizadores de este Foro Centroamericano de Cacao, que ha estado sumamente interesante. Los logros alcanzados a nivel de Centroamérica, el CATI, el trabajo que está haciendo Lutheran en el área centroamericana en el caso del tema de cacao, pero la mía es una preocupación grande. Bueno, de hecho, el cambio climático es algo que tuvimos que haber empezado hace 20 años para tratar de contrarrestar los efectos que ahorita estamos viendo que cada día son más acentuados. Mi preocupación estriba en mi país, pues porque somos el país más vulnerable de Centroamérica. Nuestros recursos naturales son cada día más limitados y todavía no hay una apropiación del Estado. No se ha iniciado a contrarrestar ninguna actividad y tenemos serios problemas con quemas. Me preocupa grandemente porque estoy trabajando en la zona sur del departamento de Usulután y de hecho ahorita el tema principal en el país es la caña. Y las quemas por el tema de cosecha de caña, eso es sumamente preocupante y ya tenemos efectos catastróficos con el tema de la disminución de los mantos freáticos y el incremento en las temperaturas. Ya se registraron temperaturas arriba de 50 grados y resulta de que todavía están subsidiando maíz para productores que están haciendo prácticas inadecuadas. Me toca visitar Jucuarán en el departamento de Usulután y tenemos serios problemas. Bueno, desde noviembre del año pasado se secaron las fuentes de agua y sin embargo el Estado en estos momentos no ha hecho nada. Entonces yo quisiera desde este espacio transmitir a los gobernantes en mi país para poder cambiar realmente esta situación. Muchas gracias. ¿En alguna pregunta más? Bueno. Tenemos una pregunta de una persona que dice que se habla mucho sobre los efectos del cambio climático relacionados con temas fisiológicos de la planta, enfermedad del cultivo, sistema del cultivo agroforestal, pero no se considera, según mi criterio, la importancia de insectos polinizadores que interactúan en el proceso de producción. ¿Qué efecto hay sobre estos insectos? ¿Hay algún trabajo científico que se conozca sobre el tema? Si ustedes saben, si alguien sabe, pudiera comentar. Como decía Eduardo, la verdad que esos detalles del sistema de agroforestal no es tan popular como café. Café hay mucho más investigación. Ahora, de todos los fenómenos de cambio climático, la variabilidad, a mí lo que me consterna más fuerte es aumento de la temperatura de la noche, porque esta es una condición de evolución, se van a mover mucho fisiología. Y la segunda parte, intensas lluvias. Carlos presentó en 2015, tuvimos 200 milímetros en 4 horas o 6 horas. A mí es un diluvio. Se cortó la carretera, se cortó los puentes, yo me quedé con mi jeep casi en medio del río. Imagínense los cacautales, imagínense pequeños polinizadores que están cayendo 200 milímetros de agua durante 5 o 6 horas, ¿no? Entonces, si alguien hace un censo, la población de esos polinizadores, antes y después de esa lluvia, seguro que vamos a ver los datos, una población que se cae de viaje. Obviamente se recuperan, ¿no? Pero durante ese periodo de recuperación la polinización no está. Y crecimiento de musgos, caída de sus flores y muchas cosas más, ¿no? Entonces, incluso nosotros hemos hecho ahorita un análisis de cambio climático, de temperatura y de humedad sobre los árboles de sombra que ocupamos en cafetales.
Y la mayoría de las especies que estamos ocupando ahorita no sería tan útil en 2030, 2050, porque van a patinar. Entonces tenemos que cambiar los árboles que estamos utilizando de dosel de sombra. Entonces yo creo pero mi esperanza, iguales como seres humanos, siempre hemos sabido. Entonces nos vamos a poner a observar más, vamos a poner más atención a los polinizadores. Cuando vienen lluvias tan fuertes vamos a poner otra atención. No es que vamos a simplemente dejar el cacao o dejar el maíz o vamos a migrar, porque ya no hay donde migrarse. Entonces yo creo que llega el tiempo donde la ciencia retoma de nuevo, porque el tiempo nos exige. Única diferencia que me gustaría ver en próximos años que viene, que la ciencia no queda solamente en dominio de los científicos. Yo creo que hay un medio que nosotros estamos hablando a través de tomar de datos, a través de compartir, a través de informaciones, etcétera, donde podemos popularizar la toma de datos, observaciones, y entonces uno de los trabajos que podemos hacer con los polinizadores. Y eso cacao tiene muy gran efecto de la población de polinizadores sobre producción. Bien, Patricia, y la última intervención. Muy rápido. Quiero referirme a dos cositas muy puntuales y voy a empezar por lo último, el tema de los polinizadores. Hay algunos trabajos realizados en Europa, he visto específicamente en Holanda, trabajos que hablan de ella, la relación entre el cambio de la temperatura y los ciclos de vida de polinizadores que afectan cultivos importantes. Entonces se podría también aprender mucho de lo que se está haciendo con vectores en salud, porque al fin y al cabo son insectos. Entonces, un poco lo que tenemos que ver es las metodologías de análisis, empezar a utilizar la información que tenemos, y a eso me refería yo cuando decía determinar umbrales, valores críticos, periodos, lo que sea que pueda servir de indicador para usar luego esa información asociada a la proyección climática y poder identificar anticipadamente cuáles son los periodos de riesgo o las fases en las que vamos a tener riesgo según sea el caso. El segundo punto, y muy breve, es respecto a los datos que están recogiendo en redes de monitoreo. Felicitarlos, eso es maravilloso, pero esos son de mucho valor para monitorear lo que está pasando y para poder desarrollar esos futuros modelos de impacto, pero son importantes. Lo más importante que queremos es tener previsión, queremos tener vista anticipada, y para eso esos datos tienen que integrarse en las redes nacionales con los de los servicios meteorológicos, porque cuanto más información haya integrada y más densa sea la cuadrícula, mejor va a funcionar cualquier modelo de predicción. Entonces, alentarlos a que, si tienen toda esa información tan valiosa, que la compartan y la unan a la que tienen los servicios meteorológicos. Gracias. Bien, Solo para avisarles, yo sé que mañana, hoy en el almuerzo hay una sesión de las herramientas y ahí no estamos incluidos, pero podemos hacer, pero para que todo el mundo tienen alianza, no se olvida, ¿verdad? Esa palabra, un medio guión CAC, que no se olvida, centroamericacaribe.net. Es una página y solo se pone en pleca cacao y tienen todos los datos de monitoreo de cacao disponibles públicamente. Obviamente no la administración, sino las salidas, incluso los descargues. Y más adelante sería pleca café, pleca pasto, pleca granos básicos. Entonces este programa de Humid Tropics sería disponible para Nicaragua de todos los cultivos de los 4. Y esperamos extender a Centroamérica. Pero si en almuerzo hay un espacio donde hay esa mesa, yo con mucho gusto estaría con mi computadora, y que alguien interesara, con mucho gusto compartimos. Gracias. Muy buenos días, mi nombre es Juan Pablo Monroy, yo soy productor de Guatemala y tenía una pregunta bastante puntual en lo que se refiere a la implementación del riego en rentabilidad y los aumentos de la producción con la implementación de riego versus un cultivo que no tenga riego. Eso me lo esperaba. Okay. De los datos que se han recolectado, no solamente en la experiencia que tiene IDE, sino en experiencias que han hecho las universidades en Colombia, en Perú, en Ecuador, se ha demostrado que con un riego suplementario se puede incrementar 40% de producción. Entonces, según el valor del cacao que usted venda, puede tener ya una relación de ingreso adicional.
se está estableciendo el cultivo en un terreno que está recuperando, que fue un cultivo anual o un pastizal, usted disminuye un 60% la pérdida de plantas jóvenes e incrementa hasta un 80% el desarrollo del tallo, que eso indica que va a tener al final mayor producción. Y por último, hay un 20% mayor de tamaño de la mazorca y cantidad de granos en la mazorca, ya suplementando riego. Entonces, sumando todos esos valores, usted puede tener un 35% mayor de ingreso con riego que sin riego. Bueno, muchas gracias. Un aplauso para los panelistas. En el inicio de la sesión entregamos esas tarjetas preguntando sobre temas para agendas futuras. Como vemos ya en este foro hay muchas inquietudes, muchos temas por tratar y quisiéramos recolectar. Quienes ya tienen su tarjeta pueden indicar para pasar a recogerla. Hay varias manos ahí. Y quienes no lo han hecho lo pueden hacer en el transcurso del día. Tengo algunos avisos antes de salir al almuerzo. Y uno es las personas que no han grabado, no se les ha grabado la información en los USB o en las llaves, como le llamen, pueden pasar, traerlas acá a esta mesa para que les graben las presentaciones. El otro aviso, por favor, antes de que se movilicen, el otro aviso es para la sesión de la tarde. Van a haber algunas presentaciones en inglés. Tenemos acá equipos para la traducción simultánea. Y lo que les pedimos es que las personas que necesiten este equipo, aquellas que más lo necesiten, porque algunos pueden comprender el inglés, pasan acá, pero tienen que dejar o su carnet de o una identidad para recoger el aparato y luego devolverlo. Entonces solo hay como 200 aparatos, mucho menos de lo que hay aquí en personas. Entonces demos prioridad quizás a los productores y las personas que ya saben, que entienden inglés, pueden pedir el aparato. Bueno, vamos al almuerzo y volvemos entonces, tenemos las 12, volvemos a la 1:15.